Un saludo muy especial a los televidentes, radioyentes e internautas en este día, domingo 5 de abril, cuando vamos a estudiar la introducción de la lección correspondiente ayer sábado y a la correspondiente de este día domingo. Qué gusto nos da llegar hasta sus hogares, que ustedes nos permitan llegar hasta donde ustedes con estos estudios. Muy agradecidos el que ustedes elijan este canal para edificar su vida. Compartan, denle like para que esto llegue a más personas. Son estudios que no se escuchan en muchos canales de YouTube de una manera así muy común. Son pocos los que traen temas así como los que traemos nosotros. Casi siempre están enfocados, la mayoría, en la parte intelectual o en la parte emocional o aún en el sentimiento. Pero estos están enfocados en la reforma de nuestra vida, en la reforma de todo lo que representamos como cristianos. Hermanos, son estudios fuertes, yo sé. Como dijo una hermana el otro día, el pastor dijo, habla demasiado fuerte. Yo creo que debería decir la verdad, pero no así, en ese tono como la dice. Y quisiera sinceramente decirla en otro tono, pero esa es la manera como Dios me ha usado a lo largo de mi vida y le he buscado a veces querer hacerlo como lo hacen otros, pero no, hermano, el Señor así es como me ha prácticamente, siento yo, comisionado para transmitir el mensaje. Créanme, lo que cuando yo me escucho, ni a mí me gusta. Y como me dijo un hermano, es que no tiene por qué gustarle a usted, ni tiene por qué gustarnos a nosotros. Usted tiene que decir las cosas como Dios se las da y como usted cree que las debemos escuchar. Y yo le decía, pues la verdad a mí no me gusta. Le dije cómo a veces hablo y cómo las personas pueden percibirlo, pero no le preocupe eso, me dice, no le preocupe. Usted hable como Dios le pone en su corazón el mensaje. Hermanos, personalmente les digo, soy muy auténtico en cómo traigo el mensaje, cómo traigo los estudios. Y si por ahí alguien se siente aludido, por ahí alguien se siente golpeado, por alguien se siente como herido con la palabra, hermanos, no lo estoy hiriendo yo, ni lo estoy golpeando yo. Es la palabra de Dios. ¿No ha leído usted que la palabra de Dios es como una espada de doble filo? Yo le pregunto, ¿una espada hiere o no hiere? ¿Corta o no corta? Claro, ¿verdad? Entonces, si recibe heridas con la palabra, hermano, hermana, esa es la función de la palabra. Cortar, meter, como decimos, la espada hasta el fondo. Pero qué hermoso, porque es la espada de Dios, la palabra de Dios. Así que, si usted cree que estos estudios deberían de compartirse, dele like y comparta con otros e invite a otros a que se suscriban. No estamos buscando, por supuesto, aquí seguidores para nosotros, no somos youtubers que están creando contenido para generar recursos. No. Nosotros no estamos en eso. Nosotros estamos preparando un pueblo para la venida del Señor. Que para hacer la obra de Dios pedimos recursos, esa es otra cosa. Y eso ya depende si usted en el corazón siente el deseo, porque aquí usted sabe, nosotros predicamos 24 horas al día, los 7 días de la semana, por 4 canales de televisión, a 4 grandes ciudades populosas aquí en Estados Unidos, como son Dallas, Houston, San Antonio, Texas, Austin, Texas. Estas 4 ciudades están en el estado de Texas, son las más grandes. Y junto a ellas hay muchísimas otras ciudades vecinas que le llega la señal, así que se puede imaginar el alcance de la verdad presente, el alcance de este mensaje de los 3 ángeles, que no es un mensaje light, así liviano, sino que es un mensaje sólido. Pero ¿cuánto cuesta esto? Cuando ya le unimos la radio, que también se mete a miles de hogares en Dallas, Texas. Perdón, en miles de carros también, pues mientras manejan. Hermanos, esto equivale a $54,000 al mes. Y luego atender a los enfermos en nuestro sanatorio y centro de estilo de vida sin cobrarles nada. Esto, hermanos, sube por lo menos a los $74,000 al mes.
¿Y cómo le hacemos? Nosotros no le hacemos, es Dios quien le hace. Nosotros no le decimos al mundo, ayúdennos, pasen a Macedonia y ayúdennos para poder hacer todo esto. Y hermanos, es admirable, como siempre lo he dicho, son pocos los que pasan a Macedonia y nos ayudan con poco. Pero es admirable ver cómo Dios con eso poco se glorifica y podemos pagar. Hasta aquí hemos pagado los 4 canales de televisión, la radio, y llevamos 3 años atendiendo a los enfermos sin cobrarles nada. Y con lo que nos va quedando poquito ahí, vamos construyendo la escuela Madison, que es la segunda fase del proyecto médico misionero, para preparar obreros para que se pongan a trabajar en la obra. Hermanos, es grande el proyecto, requiere de miles de dólares, pero yo siempre digo, allá está el que es dueño de la plata y el oro, y él lo pone en los bolsillos de sus hijos, y a los hijos que van a apoyar, él ya los tiene allí señalados, y al que deja de apoyar, Dios lo reemplaza por otro. Es que esta obra es de Dios, no es suya ni mía. No es porque usted apoye o porque yo apoye, es porque es de Dios, hermano, hermana. Pero si usted quiere sentirse parte de esta bendición, si usted quiere participar de esta obra, ahí está en la pantalla las maneras de cómo usted puede aportar este día: diezmos, ofrendas, donaciones especiales. Y ahí están los números de teléfono. Bueno, el número de teléfono 214-881-4029 o WhatsApp +1 214-881-4029, para que usted desde cualquier parte del mundo llame y diga cómo puedo yo enviar por PayPal, por MoneyGram, por Western Union, por RIA, esas agencias de envío. ¿Cómo puedo enviar? Transfiriendo de banco a banco. ¿Cómo lo puedo enviar por Celi aquí en Estados Unidos? ¿Cómo puedo usar la cuenta de PayPal? ¿Cómo puedo enviarlo por correo? Lo puedo dar en el instante con mi tarjeta de débito o crédito. Ahí está el teléfono. Llame, hermano, hermana. No se quede sin participar. Si siente el llamado de Dios, porque aquí no está dando usted para enriquecer un hombre, es para que la obra de Dios avance. Personalmente, ya a usted se lo he dicho varias veces, por la gracia del Señor tengo mi salario. Así que si usted va a aportar, es porque sabe que está aportando para la obra de Dios. En la medida en que usted aporte, hermano, hermana, Dios, a través de usted, mire, va a llevar adelante esta obra. Y si usted no puede, o si usted no quiere, yo de todas maneras hago la invitación para el que quiera y para el que puede. Y yo sabe que no tanto es para el que puede, es para el que quiera. Porque al final, hermanos, el que quiera, aunque sea con poquito, colabora. Ahí está entonces las formas, y se lo dejo al Señor y a usted lo que sucede en su corazón con este llamado. ¿Por qué todos los días pide, pastor? ¿Por qué todos los días predicamos? Es 24/7 que estamos pagando esos canales de televisión y radio. Y estamos atendiendo a los enfermos todos los días. Entonces, entiendan de que la obra requiere de recursos. Y nosotros no somos una organización así grande, que contamos con muchas iglesias en el mundo. No, hermanos, son nada más 6 congregaciones pequeñas de 20, 30, 40 y una que es la que tiene como unos 150. Pero todos los hermanos son en su mayoría de escasos recursos. Yo no entiendo cómo es que Dios ha podido hacer esta obra hasta ahora, cómo la ha hecho y cómo la va a seguir haciendo. No lo entiendo, no tengo explicación. No tengo explicación, porque si usted hace números, esto es para que yo hubiera fracasado, hubiera cerrado. Pero ahí demuestra Dios que no es del hombre, no es del hombre. Y como él dijo, no es con ejército ni con fuerza, sino, dijo él, con mi espíritu. Así que el Espíritu Santo se siga glorificando. Gracias a los que quieran apoyar este día, tomando de la pantalla cualquiera de las formas. ¿Y qué les parece si nos aprendemos el versículo de memoria para hoy y también escuchamos la invitación para el Congreso Campestre que arranca esta semana? Este jueves, hermanos, este jueves arrancamos el Congreso Campestre con la primera intervención de la conferencista Diana Garzón, la licenciada en psicología, que vendrá para ayudarnos con los temas que tienen que ver con la parte mental. No se lo pierda. Este jueves comienza nuestro congreso con la primera intervención de la licenciada Diana Garzón, y luego el viernes en la mañanita el pastor Héctor Torres seguirá
Y así otra vez, durante el día, en el viernes, la licenciada Diana Garzón nuevamente, la doctora Rosana Ayala también participará. Ambas tendrán 2 temas, una cada uno en la mañana y en la tarde otra vez, una cada uno. También en la tarde tendrá un tema. Y luego el sábado por la tarde continuarán y luego el domingo por la mañana. Ahí vamos intercalando los temas también de los pastores invitados. Será un congreso que sin duda, si usted viene con su corazón sincero a que Dios le hable, va a cambiar su vida, se lo aseguro. Así que adelante, Amy. Danos la información, por favor. Adelante. El versículo para memorizar de hoy, domingo 5 de abril de 2026, es Colosenses 3:23 y dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Se los repito, Colosenses 3:23 dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Y así les dejo con este hermoso versículo, que es el primero de la semana, y invitamos a que todos vamos a hacer el esfuerzo de memorizarnos este versículo del día de hoy, domingo 5 de abril. Que el Señor les bendiga. Hay momentos en la historia cuando el cielo hace sonar una alarma espiritual. Momentos en los que Dios llama a su pueblo a despertar, sanar, restaurarse y prepararse para estar de pie en el día final y contemplar su gloria. Nuestro cuerpo está siendo debilitado, nuestra mente está siendo saturada, y muchas almas están perdiendo la claridad espiritual necesaria para enfrentar lo que viene. Pero Dios aún está llamando, y por eso te invita al Congreso Campestre, restaurando nuestro ser y purificando el alma, para estar de pie en el día final y contemplar su gloria. Un congreso especial donde aprenderemos principios de restauración física, salud mental y renovación espiritual para fortalecer el cuerpo, clarificar la mente y preparar el alma para los acontecimientos finales. Porque los días que vienen exigirán un pueblo fuerte en fe, claro en pensamiento y puro de corazón. Será del jueves 9 al domingo 12 de abril. En la siguiente dirección: 151 Bones Way Lane, Shepherd, Texas 77371. En las instalaciones del Centro de Estilo de Vida Los Tres Ángeles. Contaremos con la participación de doctora en naturopatía Roxana Ayala, licenciada en psicología Diana Garzón, profesor Herbert Hernández y los pastores Rafael Pérez, Héctor Torres, Osvaldo Rosado y Orlando Enamorado. Este congreso es para toda la familia. Habrá actividades especiales para niños y un taller de remedios naturales. La asistencia y la alimentación será gratis. Solo trae tu tienda de acampar y un corazón dispuesto a buscar al Señor. Por favor, toma nota. No se permiten mascotas. Este congreso es organizado por los ministerios del Evangelio Eterno de Florida y Oklahoma y la Iglesia Advenimiento del Séptimo Día Los Tres Ángeles del estado de Texas. No te lo puedes perder. Ven, restaura tu cuerpo, fortalece tu mente, purifica tu alma y prepárate para estar en pie en el día final. Este congreso puede marcar un antes y un después en tu vida. Para más información llama al área 713-412-4677. 713-412-4677. 713-412-4677. Después de haber escuchado este versículo y la invitación, voy a dejar que Gabriel Sánchez, nuestro consejero en estilo de vida,
subdirector del Sanatorio y Centro de Estilo de Vida Los Tres Ángeles, le salude. Adelante, Gabriel. Un saludo, hermanos, para cada uno de ustedes. Qué bendición nuevamente poder estar acá, llevando a cabo el desarrollo de la lección de esta nueva semana que Dios nos ha permitido llegar. Tuvimos el día sábado, juntamente con todos los hermanos en la iglesia, y ahora el Señor nos permite regresar nuevamente para desarrollar esta lección y poder llegar a cada uno de ustedes hasta donde se encuentren. Así que, hermanos, vamos entonces a pedir la dirección a través de una oración para iniciar con el desarrollo de la lección de este día. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre. Pedimos, Señor, tu dirección para el desarrollo de la lección de hoy de este día. Que tanto al pastor como a mi persona nos utilices, Señor, y nos des las palabras para presentar el mensaje que tú tienes hoy para nosotros. Así que gracias, Padre, por las bendiciones que derramas en nuestras vidas. Lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a estudiar primero, ¿qué les parece? La introducción que corresponde al día de ayer sábado. De esta lección, que como título para toda la semana, trae Mensajero de Dios a los Reyes. Ahora sí, vamos a entrar en la profecía. La semana pasada fue la introducción. La semana pasada prácticamente aprendimos de quién viene la profecía. Vimos que son secretos revelados. Vimos cómo debemos entender la profecía. Vimos la importancia del esfuerzo, estudiando renglón tras renglón. Vimos que ésta se debe de estudiar con sabiduría. Habiendo puesto como plataforma entonces ya todo esto para lanzarnos al desarrollo en sí del tema profético, empezando con Daniel capítulo 1 y luego ir a Daniel 3 y así, hermanos, a Daniel 4 y a Daniel 5 y luego Daniel 6. Vamos entonces, ¿qué les parece? A mirar primero al autor de Daniel, es decir, del libro de Daniel, cuyo nombre es Daniel, valga la redundancia. El autor de la lección dice que Daniel es un mensajero de Dios a los reyes. ¿Cómo es que Daniel, Dios lo usó? ¿Cómo es que Daniel pudo tener ese privilegio de ser el mensajero de Dios a los reyes? ¿Cómo fue que lo capacitó? ¿Qué te parece, Gabriel, si nos lo dices en el versículo de memoria? Sí, el versículo de memoria, obviamente, ¿verdad? Libro de Daniel, capítulo 1, versículo 17. Dice, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Un versículo, una historia muy conocida tanto como por los niños como por todos nosotros. Una historia en la cual nosotros podemos ver cómo estos jóvenes llegaron a Babilonia, todo lo que tuvieron que pasar. Obviamente hicieron la prueba por 10 días para que ellos no pudieran consumir, que no consumieran el alimento del rey, sino que fueron alimentados con legumbres, con todo lo que Dios ha dejado que consumamos. Entonces, pero aparte de esto, nosotros podemos darnos cuenta que estos jóvenes crecieron prácticamente dentro de la iglesia, sus padres los educaron, ya llegaron a una edad en la cual ellos, después de esa educación que habían recibido, ellos se mantuvieron fieles siempre sirviéndole al Señor y no adorando otros ídolos. Y entonces aquí el versículo 17 nos dice, ¿verdad?, que no solamente a uno de los muchachos, sino que a los 4 Dios les dio el conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel entonces tuvo el entendimiento en toda visión y sueños. Así que no hay duda de que esta lección que vamos a estudiar ha de estar muy interesante. El libro de Daniel, un libro acerca de profecía, pero que con esta historia que estamos viendo acá, pues aquí nosotros encontramos un gran mensaje, tanto en lo espiritual como también en nuestra salud física, porque obviamente también menciona sobre la alimentación. Interesante este versículo, porque este es la consecuencia directa de lo que ocurrió en los versículos anteriores. Cuando usted lee, por supuesto,
los versículos 8 al 16, usted encuentra que estos muchachos decidieron no contaminarse. Es decir, eligieron obedecer a Dios en lo pequeño, como es lo relacionado a la comida. Digo, lo pequeño desde la manera de juzgar de parte de nosotros. Cuando usted analiza a profundidad el tema de la alimentación, es algo pequeño, eso es algo grande. Pero, digámoslo así, como la mayoría de la gente ve el tema de la alimentación, pues eligieron obedecer a Dios en lo pequeño. Hermanos, pero ellos permanecieron fieles. Permanecieron fieles a los sanos principios de la alimentación. Y entonces vino el resultado. Dice que Dios les dio. Y esto de que Dios les dio, ese conocimiento, esa inteligencia en las letras, en la ciencia y aún en las visiones y sueños, en el caso de Daniel, que le dio prácticamente el don de profecía allí. Esto, hermanos, lo que nos dice es que no fue esfuerzo humano, fue la intervención divina. Dios les dio a los cuatro conocimiento en cuanto a información, en cuanto a aprendizaje, inteligencia, en cuanto a la capacidad de discernir y aplicar. Y en todas las letras y las ciencias, lo que nos dice es en lo que tenía que ver con la educación secular que se ofrecía en Babilonia. Hermanos y hermanas, esto rompe un mito. Y es que Dios no está en contra del conocimiento humano. Dios no está en contra de que académicamente alguien se prepare. No, mis hermanos. Pero sí bendice. Sí bendice la mente que primero se somete a Él. Y esto es lo que sucedió con Daniel y sus compañeros. Pero hay una diferencia clave entre los cuatro. Y es que Daniel se destaca por el don de profecía. Miren, los cuatro recibieron sabiduría general, excelencia académica, capacidad intelectual superior. Pero Daniel, aparte de todo eso, recibe entendimiento en visiones y sueños. ¿Cómo se llama eso? Don profético. Daniel, hermanos y hermanas, no solo fue inteligente, fue un instrumento revelador de Dios. Y aquí hay un principio espiritual muy poderoso, hermanos. Y el orden es importante. Cuando uno mira el contexto de este versículo de memoria, uno encuentra en el versículo 8 que de parte de ellos hubo una decisión de consagrarse. También nosotros vemos que fueron probados. En el verso 14 aparece eso. Y luego vemos que hubo un resultado visible ahí en el versículo 15, hasta que llegamos aquí al versículo 17, en este versículo de memoria, con la recompensa espiritual de la consagración, de la prueba y del resultado. El principio es este, que la mente consagrada recibe claridad divina, y la aplicación directa es que, hermanos y hermanas, este texto, el verso 17, que es el versículo de memoria, responde a una pregunta clave. ¿Por qué algunos entienden la verdad y otros no? La respuesta está aquí, que no es solo inteligencia natural, no es solo estudio, también es condición espiritual del corazón. Los jóvenes propusieron en su corazón no contaminarse. Y ellos, hermanos, Dios los bendijo. El que se compromete con Dios, mire, piensa mejor. El que se compromete con Dios, discierne mejor. El que se compromete con Dios, entiende lo más profundo de las cosas de Dios. Hoy todos quieren revelación, pero sin obediencia. Todos quieren entendimiento, pero sin consagración. Todos quieren profundidad, sin disciplina espiritual.
El verso de memoria de Daniel 1:17 nos enseña que Dios no revela lo profundo a mentes contaminadas, sino a mentes que decidieron no contaminarse. Oh, mis hermanos, Daniel obtuvo todo esto en un sistema educativo pagano, donde la cultura le presionaba, donde la influencia babilónica era terrible, y aún así fue más sabio que todos los de Babilonia. Y esto es un modelo. Esto es un modelo para el tiempo final, que podemos vivir en Babilonia sin ser de Babilonia, que podemos estar en el sistema sin contaminarnos y podemos recibir luz divina en medio de la oscuridad. Pero cuando el Señor dice, salgan de Babilonia, Él, hermanos, lo que está diciendo es, salgan de sus prácticas y costumbres. Ni modo, no tenemos otro lugar donde vivir, porque Babilonia hoy viene a ser el sistema que existe en el mundo, y el sistema de gobierno, sistemas políticos y religiosos. No tenemos otro mundo a donde irnos mientras Cristo no venga a buscarnos. Pero dice, sal de Babilonia, es decir, sal de sus prácticas y costumbres. Está hablando en términos espirituales. Hermanos y hermanas, cuando la vida se consagra, la mente se ilumina y Dios comienza a revelar lo que otros no pueden entender, como fue en el caso del profeta Daniel. El don de profecía, ¿qué nos dice acerca de él, Gabriel? Sí, dice, la vida de Daniel y sus compañeros es una demostración de lo que él hará en favor de los que se entreguen a él y procuren con todo el corazón realizar su propósito. Profetas y Reyes, página 360. Queremos que esa demostración que Dios nos ha dado en su palabra a través de estos jóvenes, esa demostración de estos jóvenes que llegaron a un país extraño y que a pesar de que era un país extraño, quizás hubiesen dicho, bueno, estamos en un país extraño, hay muchas culturas, hay muchas tradiciones, vamos a hacer esas culturas y esas tradiciones que ellos hacen también. Pero no, esos jóvenes, a pesar de haberse ido a otro país, a un lugar extraño, a un país extranjero, donde todo era totalmente diferente a lo que ellos habían estado acostumbrados, de la manera en la que habían sido criados, a pesar de todo eso, ellos se mantuvieron y decidieron mantenerse fieles al Dios, al Rey de Reyes y Señor de Señores, que es nuestro Padre Celestial. Así que, hermanos, debemos nosotros entregarnos al Señor y procurar cada uno de nosotros con todo nuestro corazón realizar el propósito que Dios tiene en cada una de nuestras vidas. Y así hemos desarrollado la introducción de la lección. Pasemos ahora directamente al estudio de hoy domingo, cuando el autor le coloca al estudio como título, Cautivos en Babilonia. Gabriel, ¿cómo llegó Daniel a estar en Babilonia? ¿Cómo es que llegó él allí? Sí, hermano, vamos a leer para responder la pregunta el libro de Daniel, capítulo 1, versículos 1 al 7, para ir viendo, ¿verdad? Y comprendiendo la historia y cómo fue que Daniel y sus amigos llegaron a Babilonia. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió, o sea, tomó posesión de Jerusalén. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos.
Y le señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Así que, hermanos, ¿cómo llegó Daniel a estar en Babilonia? Bueno, en el contexto histórico vemos que durante el reinado de Joacim, rey de Judá, Nabucodonosor, rey de Babilonia, sitió Jerusalén. ¿Pero qué ocurrió? Babilonia conquistó la ciudad. Entonces parte del pueblo fue llevado cautivo a Babilonia. Entre los llevados estaban obviamente estos 4 jóvenes, ¿verdad? Daniel, Misael, Ananías y Azarías. Entonces fueron llevados cautivos. El rey ordenó seleccionar a jóvenes. Y ahí nosotros vemos las características que el rey pidió de cómo deberían de ser estos jóvenes. Estos muchachos dice que deberían de ser de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, o sea, sin defecto físico, inteligentes y sabios, y capaces de servir en el palacio real. Y entonces Daniel fue uno de esos escogidos para ser entrenado en la cultura y lengua babilónica. Entonces les dieron una nueva educación, les cambiaron el nombre, ¿verdad?, para adaptarlos a la cultura babilónica. Entonces lo mismo hicieron con sus compañeros, Ananías, Misael y Azarías. Así que, hermanos, Daniel llegó a Babilonia porque fue llevado cautivo tras la conquista de Jerusalén por Babilonia y fue seleccionado para servir al rey debido a las cualidades que cada uno de ellos tenía. Entonces, vemos acá nosotros, hermanos, que de esa manera fue como llegó Daniel a estar en Babilonia. Fue seleccionado porque vieron que era un muchacho de buen parecer, enseñado en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey. Así que de esa manera fue como él llegó a estar en Babilonia. Pero si ustedes se fijaron, todo comenzó con una crisis nacional. Pues Nabucodonosor vino y sitió a Jerusalén. Pero luego dice el versículo 2 que el Señor entregó en sus manos a Joacim, quien era el rey de Judá. El Señor lo entregó en sus manos, dice. ¿En las manos de quién? En las manos de Nabucodonosor. Entregó a Joacim, el rey de Judá. Y por supuesto, a una gran cantidad de judíos. Pero quiero que le ponga atención cuando dice el Señor entregó. Porque no dice que Babilonia venció. Dice que Dios entregó. Y aquí hay un principio. Que cuando el pueblo de Dios se aparta, Dios permite disciplina para llamar al arrepentimiento. No fue derrota militar solamente. Fue juicio espiritual. El ataque, como ustedes pueden ver, que recibieron los judíos, no fue solo físico, fue espiritual, porque dice que parte de los utensilios de la casa de Dios fueron robados por los babilonios y llevados para allá, para esa nación. Oh, hermanos, Nabucodonosor no solo conquistó la ciudad, también tomó algo sagrado del templo. Es decir, Babilonia atacó la adoración verdadera, porque esos vasos, esos utensilios se utilizaban, valga la redundancia, con propósitos de adoración. Pero así es Babilonia. Babilonia ataca la adoración verdadera y reemplaza lo sagrado con lo pagano, porque esos vasos fueron llevados para que en ellos se adorara a los dioses paganos de Babilonia. Oh, mis hermanos, Babilonia siempre busca cambiar la adoración, mezclar lo santo con lo profano. Lo está haciendo en este tiempo.
La Babilonia espiritual de hoy hace justamente eso. Babilonia es bien sutil en sus métodos. Le gusta enfocarse en la mente. Porque en el caso de los jóvenes que se llevó, como ustedes han oído ya a Gabriel explicar, eran sin tacha, de buen parecer, inteligentes, o sea, los mejores. ¿Y para qué se los llevó? Para enseñarle, dice, las letras y la lengua de los caldeos. No quería destruirlos. Babilonia no quería destruirlos. Solo quería transformarlos. Y eso es lo que está haciendo ahora Babilonia con los jóvenes adventistas. Babilonia ahora está transformando la mente de muchos jóvenes y también de adultos. Los está haciendo que piensen como Babilonia. Y está haciendo los que se vistan como Babilonia, a que coman como Babilonia, a que se entretengan como Babilonia. Si algo debemos aprender ahora, es lo que Daniel y estos muchachos se propusieron. Con el plan de Babilonia, de transformarlos de una mentalidad hebrea a una mentalidad babilónica. Mire las áreas de adoctrinamiento que Babilonia dice que iba a utilizar. Educación, eso es mente. Alimentación, eso tiene que ver con el cuerpo. Y la cultura o lenguaje, que tiene que ver con la identidad. Hermanos, Babilonia trabaja desde adentro. No solo presiona, reprograma. Cambió los nombres de los muchachos. Los nombres de ellos tenían significados espirituales. Daniel significa Dios es mi juez. Ananías significa Dios es misericordioso. Misael significa ¿quién como Dios? Y Azarías significa Dios ha ayudado. Todos esos nombres exaltan a Dios. Pero ahora viene Babilonia y les pone nombres babilónicos. Belsasar, Sadrach, Mesach y Abednego, todos relacionados con dioses paganos. ¿Qué significa esto, hermanos? Que Babilonia quería borrar su identidad espiritual de estos muchachos. Babilonia quería cambiar su relación con Dios. Babilonia quería redefinir quiénes eran ellos. Oh, hermanos, no era solamente un cambio de nombre. Era un intento de cambiar su carácter, de cambiar su alma. Hay un principio espiritual central en estos versículos del 1 al 7 del capítulo 1. Y es que el conflicto, hermanos, no era solo externo, era interno también. No solo se trató de persecución, sino de una transformación silenciosa que Babilonia quiso hacer con estos muchachos. Oh, hermanos y hermanas, esto es un modelo. Esto es un modelo que en el tiempo final Babilonia también, las profecías nos están diciendo que iba a utilizar como método. Hermanos y hermanas, hoy también Babilonia controla la educación. La educación que reciben nuestros hijos hoy, la educación que hemos recibido nosotros, es una educación de Babilonia. Eso de los créditos, de que si no agarras tantos créditos no te gradúas, eso es un sistema de Babilonia. Babilonia, hermanos, con la cultura, influye en la mente de nuestros hijos y aún de nosotros mismos para cambiar nuestra cultura cristiana a una cultura mundana, pagana.
Por eso tenemos un montón de cristianos paganos, mundanos, porque Babilonia la tienen metida en su mente y se visten como Babilonia, van al templo como Babilonia, están inclusive cantándole a Dios con cantos, con notas y tonos de Babilonia, porque Babilonia ha logrado permear las iglesias con su paganismo. ¿Por qué tú crees que se sigue celebrando Día de la Madre, se sigue celebrando Día del Padre, que Día de Halloween, que Día de Navidad, que todas esas fiestas, hermanos, Semana Santa en estos días? ¿Por qué crees tú? Y los cristianos celebrándolas. Porque Babilonia está metido en las iglesias. Los pastores son sacerdotes de Babilonia, algunos de ellos. Y las iglesias las han desviado. Y los feligreses andan prácticamente metidos en esas fiestas babilónicas. Ya está el pastor otra vez tirando, ya está otra vez golpeando. Es que tengo que decir la verdad. Hermanos, Babilonia está en este tiempo controlando, repito, educación, cultura, redefiniendo identidad y presionando sin parecer violenta. Y el objetivo sigue siendo el mismo, que el pueblo de Dios piense como Babilonia, aunque diga que cree en Dios. Mire qué cosa. El mensaje, hermanos, es fuerte, yo sé, pero tenemos que aceptarlo, porque muchos hoy están en la iglesia, pero piensan como Babilonia, comen como Babilonia, comen la comida de Babilonia. Muchos, mis hermanos, conservan el nombre de cristiano, pero han perdido la identidad espiritual. Estos versículos que hemos leído, hermanos, nos advierten de que podemos estar en Babilonia sin darnos cuenta de que Babilonia ya está en nosotros. Y eso es un peligro. Quiero ir cerrando esta explicación diciéndoles que Babilonia no siempre te destruye, primero te redefine. Que Babilonia no solo quiere tu cuerpo, quiere también tu mente. Y que el mayor peligro no es salir de Jerusalén, sino olvidar quién eres. Y estos tres muchachos no fueron tontos. No fueron tontos. Salieron de Jerusalén, pero no se olvidaron que ellos eran de Jerusalén. Mire qué ejemplo. Por eso, Gabriel, ¿cuál fue el resultado de la decisión que hizo Daniel aquel día y con estos tres muchachos compañeros en referencia a la comida de la mesa que del rey tenían preparada para ellos? ¿Cuál fue esa decisión que hicieron y cuál fue el resultado? Sí, hermano, vamos a leerlo. Seguir con la lectura del capítulo 1 de Daniel, versículo 8 al 16. Un texto que muchos lo sabemos de memoria, ¿verdad? Cuando dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con él, rey, mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días.
Y al cabo de los 10 días, pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. Entonces, hermanos, aquí vemos nosotros el resultado de esa decisión que Daniel tomó de no contaminarse con la comida del rey. Nosotros podemos notar ahí que dice el relato que su rostro se miraba, dice, 10 veces mejor que aquellos que habían estado comiendo la comida del rey. Y poniendo un ejemplo, acá cuando vienen los huéspedes acá a Shepherd y que están 15 días teniendo ese cambio en su alimentación, nosotros podemos notar cómo su rostro, el cambio que ellos van teniendo. Entonces, y aquí el Señor nos da el ejemplo de cómo Daniel y sus amigos se miraban después de 10 días. Entonces vemos acá que Daniel tomó esa decisión de no contaminarse con la comida del rey ni del vino. Obviamente porque no estaba de acuerdo con la palabra de Dios todo lo que ellos comían. Pero así también todos esos alimentos que comían ahí obviamente podían estar dedicados a los ídolos. Entonces al estar ellos ingiriendo esos alimentos, pues prácticamente es que estaban ellos pues adorando a estos ídolos. Así que lo que pidió él, ¿verdad? Dice, legumbres y agua a beber durante 10 días como prueba. Después de los 10 días, como hemos visto el relato, Daniel y sus compañeros se veían más sanos y fuertes. Y así tenían mejor aspecto que los jóvenes que comían de la mesa del rey. Así que, hermanos, el encargado aceptó que continuaran con esa dieta. Y así Dios honró su fidelidad. La decisión de Daniel resultó en mejor salud y aprobación para seguir fiel a sus convicciones, mostrando que obedecer a Dios trae bendición. Y así ellos recibieron esa bendición al haber obedecido a Dios y haberlo puesto siempre en primer lugar y no hacer conforme su voluntad o como el rey les estuviera diciendo, sino conforme Dios nos dice a través de su palabra. Pero no cabe duda, hermanos, que el versículo 8 es el corazón de todo este pasaje que ha leído Gabriel. Porque allí dice que Daniel propuso en su corazón. Hermanos, no dice que lo pensó. No dice que lo intentó. Dice que propuso. Y esto lo que implica es decisión firme, convicción interna y resolución espiritual previa. Daniel, hermanos, no esperó la presión para decidir. Él ya había decidido antes. Y esto es importante, hermanos. Cuando venga la ley dominical, cuando se imponga ese decreto, los que ya hayan decidido antes, los que hayan propuesto en su corazón antes, que no cederán. Eso, mis hermanos, se van a mantener firmes en la prueba. Porque todo comienza en la decisión que uno hace antes. Oh, pero ¿qué implica contaminarse? Porque dice que propuso en su corazón no contaminarse. ¿Qué implica esa palabra? ¿Qué significa contaminarse? Hermanos, no era solo comida. Incluía, hermanos, alimentos ofrecidos a los ídolos. Incluía vino fermentado asociado con prácticas paganas. Incluía participar en el sistema cultural babilónico. Eso era una prueba de lealtad. Esa era una prueba de a quién obedeces, a Dios o al sistema en el cual ahora estás viviendo. Y la forma de actuar de Daniel es reveladora. Decidió no contaminarse con la comida del rey. Y le pidió al jefe de los eunucos que no le obligara a contaminarse. Mira, hermano, mira la secuencia. Daniel no fue rebelde, no fue agresivo, no fue imprudente, pero sí fue firme
fue sabio y muy respetuoso, porque dice que le pidió. Hermanos y hermanas, la firmeza espiritual no necesita falta de respeto. Esto es algo que debemos aprender. Le pidió que no lo obligara a contaminarse con la comida del rey. Oh, hermanos, ¿y qué hace Dios? Dios dice que puso a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Otra vez, hermanos y hermanas, no solo fue carácter, fue intervención divina. Es que cuando alguien se decide por Dios, mis hermanos, Dios comienza a abrir puertas, y puertas invisibles algunas veces. El conflicto, hermanos, que Daniel enfrentó fue real, porque el verso 10 dice que el jefe tuvo miedo. El jefe de los eunucos dice que tuvo miedo. Miedo del rey. ¿Miedo a qué tenía? Miedo a perder su trabajo. Miedo a ser castigado. Y miedo a verlos desmejorados físicamente. Oh, hermanos, es que la fidelidad a Dios muchas veces incomoda el sistema. Y este hombre tenía miedo, el jefe de los eunucos tenía miedo de que esto trajera consecuencias para él. Pero Daniel, muy inteligentemente, le dijo a este hombre que se llamaba Melzar que probara con ellos por 10 días, dándoles legumbres para comer y agua para beber. Hermanos y hermanas, aquí hay una gran lección para los adventistas del séptimo día. Que cuando de cambiar sus hábitos alimenticios se trata, se basan en Levíticos 11 y no en Génesis 1:29. Mira, hermano, hermana, Daniel no fue a Levíticos 11, fue a Génesis 1:29. Cuando pidió legumbres, cuando pidió que le dieran agua, no fue a Levíticos 11 como corremos los adventistas a veces, fue a Génesis 1:29. Fue a la dieta original de Dios. Qué inteligente Daniel. Él no fue a buscar allá la vaca que rumia. Él no fue a buscar allá el pollo, no fue a buscar allá en Levíticos 11 los animales que rumian y tienen la pezuña hendida. No. Él fue a Génesis 1:29. A que le dieran algo de esa dieta, de la dieta original de Dios, la dieta que Dios prescribió en el Edén. Que por supuesto no eran solo legumbres, pero fue a agarrar algo de ahí. Y le dijo a Daniel, hagan la prueba con nosotros y nos evalúan después de 10 días. Pregunto, hermanos, ¿tenía fe Daniel? ¿Tenía fe que Dios a través de esa comida, a través de esa alimentación, le iba a dar los nutrientes que él necesitaba para que su rostro no se mirara desmejorado, sino que tuviera vida, para que, como dice Gabriel, se pudiera notar en el rostro, hermanos? Nosotros le decimos en Shepherd a los hermanos que llegan ahí, a los pacientes, ustedes son todavía más bendecidos que Daniel, porque Daniel probó por 10 días y ustedes están aquí por 15 días. Ustedes están todavía haciéndose esa desintoxicación o están en ese cambio o volviendo a la dieta original por 15 días. Y efectivamente el rostro, hermanos, nada menos hace en la cena del Señor que hubo el sábado,
Ahí ve la hermana Charo, que había llegado de paciente. Y yo la vi a ella, qué rostro más bonito se le miraba el de la hermana. Cuando llegó a Shepherd, desmejorada, muy mal. Pero en 15 días, su rostro, wow. Oh, hermanos, hay bendición. Hay bendición si nosotros obedientemente vamos a Génesis 1:29 cuando se trata de hacer cambios en los hábitos alimenticios. Hermanos, Daniel tuvo fe. Tuvo fe. Y esa fe fue práctica. Él no solo dijo confío en Dios. No. Él presentó una alternativa con evidencia. Porque la fe verdadera, hermanos, no es irracional. Es confiada y es sabia. ¿Y cuál fue el resultado? ¿Cuál fue el resultado? Después de 10 días. ¡Wow! Sus rostros, el de Daniel y sus amigos, lucían mejor aspecto. Se miraban más saludables, más fuertes. Oh, hermanos, eso era sobrenatural. Dios estaba honrando allí la fidelidad de sus hijos, incluso en lo físico. Es que Dios, hermanos, hasta en lo físico, honra la fidelidad de sus hijos que son obedientes a las cosas que Él ha prescrito cuando se trata de comida y de bebida. Daniel no fue a la Coca-Cola. Daniel no fue a la soda. Daniel no fue a la Pepsi. Daniel no fue a la bebida azucarada. Dijo, agua, denme de beber. Daniel no fue a la cerveza. No, hermanos. Daniel no fue a las bebidas artificiales. Dijo, yo quiero agua. Denme agua. Y de comida denme legumbres. Y prueben. Y miren, Dios lo bendijo, hermanos. Dios honra la fidelidad, como dije, incluso en lo físico. Y el guardia entonces mejor les quitó la comida del rey, definitivamente. Y lo que empezó como prueba, terminó como estilo de vida. Por eso nuestro centro de estilo de vida, los tres ángeles, se enfoca en esa parte. En la dieta, en el cambio de la dieta. Nosotros le decimos a los pacientes cuando llegan a Shepherd, ustedes aquí han venido a aprender cómo cambiar su estilo de vida, porque su estilo de vida que han tenido los ha enfermado. Y si ustedes quieren verdaderamente ver resultados y ser sanados, cambien su estilo de vida. Y por 15 días aquí les vamos a enseñar cómo cambiar su estilo de vida. Hermanos, Melzar dijo, wow, esto funcionó. Así que mejor la prueba que se convierta en estilo de vida para ellos. Y así, hermanos y hermanas, nosotros vemos cómo la victoria pública comenzó con decisiones privadas. Nadie veía el corazón de Daniel, pero Dios sí lo miraba. Y eso cambió todo. Hermanos y hermanas, esto es una antesala de lo que viene en Daniel y Apocalipsis. Porque, hermanos, vienen pruebas que tienen que ver con alimentación. Vienen pruebas que tienen que ver con obediencia. Vienen pruebas que tienen que ver con lealtad. En el tiempo final habrá presión como Daniel y los muchachos la tuvieron. Habrá un sistema, el sistema babilónico que ya está en apogeo. Y habrá imposición. Pero la pregunta será la misma, hermanos. ¿Te contaminarás o propondrás en tu corazón no contaminarte? ¿Cuál va a ser o cuál debe ser ahora tu decisión? ¿Te contaminarás o propondrás en tu corazón? Muchos hoy dicen que no es tan importante lo que uno coma. Muchos dicen que no es tan importante darnos ciertas libertades allí en cuestiones de alimentación, de vestuario y en otras cosas. Muchos dicen que eso no es tan importante. Es más, a veces decimos que Dios entiende y que nada más es solo un detalle. Pero Daniel entendió algo, y es que la fidelidad en lo pequeño, hermanos, define el destino en lo grande. Así que permítanme hacer un resumen de todo lo que he dicho. La batalla no comenzó en la mesa, comenzó en el corazón.
Y antes de enfrentar a Babilonia, Daniel tuvo que enfrentarse a sí mismo. Y, hermanos, esto nos da un mensaje. Y es que el que no decide hoy va a ser arrastrado mañana. Porque la santidad no se improvisa bajo la presión, sino que se revela. Así que, hermanos y hermanas, hoy vemos cómo Daniel 1:1 al 7 presenta a Babilonia intentando cambiarnos. Pero Daniel 1:8 al 16 nos presenta lo que uno decide si lo logra. Entonces, hermanos, aquí empieza la revelación. Ustedes deciden y yo decido si Babilonia lo logra. Es decir, de cambiarnos. Ojalá y decidamos que no nos cambie. Y si vemos que ya nos cambió en hábitos de alimentación, en hábitos de vestuario, en hábitos de entretenimiento, en hábitos de sistemas de adoración, hermano, abra los ojos y záfese de Babilonia. Salga de Babilonia ahora. El don de profecía, Gabriel, ¿cómo va ahora todavía aquí a hablarnos más al respecto? Dice, una porción de estas cosas se ofrecía a los ídolos. El alimento proveniente de la mesa del rey estaba consagrado a la idolatría y compartirlo sería considerado como tributo de homenaje a los dioses de Babilonia. La lealtad a Jehová prohibía a Daniel y a sus compañeros que rindiesen tal homenaje. Tampoco podían correr el riesgo que representaba el efecto enervador del lujo y la disipación sobre el desarrollo físico, mental y espiritual. Esto se encuentra en Profetas y Reyes, páginas 352 y 353. Pero la otra cita nos dice lo siguiente: al llevar a Daniel y sus compañeros a la prueba, ellos se colocaron totalmente del lado de la justicia y la verdad. No actuaron caprichosamente, sino inteligentemente. Decidieron que así como la carne no había compuesto su dieta en el pasado, tampoco sería incluida en su dieta en el futuro. Y como el uso del vino había sido prohibido a todos los que debían ocuparse en el servicio de Dios, decidieron que no participarían de él. Esto se encuentra en Los Lugares Celestiales, página 263. Dos citas, hermanos, que vienen a ampliarnos y a darnos una explicación muy clara y precisa de lo que estamos nosotros viendo ahorita en estos momentos. Me llama mucho la atención cuando vemos acá que estos jóvenes dicen que no actuaron caprichosamente, sino inteligentemente. Imagínense qué interesante. Pues les dijeron, ¿verdad? Bueno, van a comer de la comida del rey. Otro hubieran actuado caprichosamente o negligentemente. Pero no, aquí podemos notar que cómo estos jóvenes actuaron de una manera correcta delante del rey, pidiendo de una manera correcta, educada, de que no se les obligase a contaminar. Aquí nosotros también, hermanos, a través de esto, podemos ver que llevando una buena alimentación en nuestra vida, obedeciendo a Dios, el Señor de esa manera también ha de obrar en nuestro carácter, para que así nosotros no lleguemos a actuar caprichosamente, sino que actuemos inteligentemente cuando nos estemos enfrentando en alguna situación y no actuemos por el puro impulso, que nos enojamos y que a tal punto de decir, no, ya no voy a ir a la iglesia, que esto y que lo otro, sino que debemos, hermanos, con la ayuda de Dios, aprender primeramente de Dios, que es nuestro ejemplo, pero Dios también deja el ejemplo, así como estos jóvenes fueron a este lugar, fueron cautivos, pero se mantuvieron fieles, obedeciendo a nuestro Padre Celestial. Pero Gabriel, ¿qué pasó al final de los 3 años? ¿Qué pasó cuando el rey ahora los evalúa? Cuando les hace el examen, ¿qué pasó con ellos? Si nos lo puedes decir, por favor. Sí, vamos a leer los versículos 17 hasta el 21. Dice, a estos 4 muchachos, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños.
Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, miren lo que pasó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y así continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Entonces, hermanos, podemos nosotros aquí notar lo que pasó al final. Vemos que Dios se manifestó en cada uno de ellos. Dios le dio a Daniel y a sus amigos conocimiento e inteligencia en toda literatura y sabiduría. A Daniel además le dio el entendimiento en visiones y sueños. Es decir, que no solamente estaban físicamente, sino también sobresalían intelectualmente por la ayuda de Dios. Y el examen de rey, al final de todo, vemos ahí que pues obviamente los iba a ver cómo estaban ellos al final, y ahí nosotros podemos notar que al final pues ellos dicen que estaban 10 veces mejor que aquellos jóvenes. Así que, hermanos, al terminar el tiempo de preparación, fueron presentados delante de Nabucodonosor, y el rey fue y habló personalmente con ellos, ¿verdad? Los vio, y el resultado fue que no encontró a nadie como Daniel y sus amigos. Y en todo asunto de sabiduría eran 10 veces mejores que los magos y astrólogos del reino. Así que Daniel permaneció en la corte hasta el primer año de Ciro el Grande, mostrando que tuvo una larga influencia, la cual siempre pues, obviamente iba siendo utilizado por Dios. Y el experimento, hermanos, mostró que Dios los capacitó de manera extraordinaria. Y en el examen final, el rey confirmó que eran muy superiores a todos los demás, por lo que entraron a su servicio. Y así vemos cuál fue el resultado final del experimento. Y obviamente pasaron el examen de rey, lo aprobaron, pero fueron guiados siempre por Dios. Hermoso, hermanos. Qué victoria la que se apunta a Dios aquí con estos sus hijos. Miren cómo se cumple aquello de que el que es fiel en lo poco, sobre mucho lo pone Dios. Pues estos, al ser fieles en lo pequeño, wow, ahora el Señor ha producido en ellos una autoridad en lo grande. Miren todo lo que hizo Dios con ellos. Hermanos, en todo asunto, los capacitó 10 veces mejor que cualquiera de los estudiantes que en ese día estaban siendo evaluados. Hermanos, 10 veces mejor. No eran iguales, no eran un poco mejores, no, eran 10 veces superiores. ¿Por qué, hermanos? Porque no era solo estudio, era una mente pura, disciplinada y consagrada. ¿Qué nos enseña esto? Que una mente gobernada por Dios supera la mente dominada por un sistema. El sistema de Babilonia está metido en la educación, está metido en el entretenimiento, está metido en la religión, está metido, hermanos, en la alimentación. En todas partes el sistema de Babilonia está metido. Pero una mente gobernada por Dios supera una mente dominada por el sistema. Y eso es lo que justamente están mostrando estos muchachos. Ellos están siendo superiores sobre Babilonia porque dice que Dios los hizo superiores más que todos los magos y los astrólogos. Oh, wow, hermanos, aquí hay un contraste espiritual fuerte. ¿Qué había en Babilonia? Ocultismo, sabiduría humana, sistema de engaño. Pero en Daniel y sus amigos hay revelación divina, hay sabiduría de lo alto, hay discernimiento verdadero. Y esto, hermanos, anticipa el conflicto final
La verdad versus el engaño. La luz versus la oscuridad. Pero qué hermoso como Dios hace que prevalezca la luz, como Dios hace que prevalezca la verdad. Aquí la verdad ha triunfado sobre el engaño, aquí la luz ha triunfado sobre la oscuridad. Y miren cómo el Señor hizo que las cosas cambiaran completamente para ellos, porque en el caso de Daniel dice, continuó hasta el año 1 del rey Ciro. Parece sencillo eso que leemos, hermanos, parece sencillo. Pero eso es profundamente poderoso, porque eso significa que Daniel sobrevivió reinos, sobrevivió crisis, sobrevivió sistemas. Babilonia cayó, pero Daniel permaneció, hermanos. Y así va a pasar en los últimos días. Babilonia va a caer, pero los hijos fieles de Dios van a permanecer. Oh, hermanos y hermanas, el que permanece fiel a Dios pertenece más allá de los sistemas humanos. Hoy hemos leído prácticamente el capítulo 1 de Daniel. Y en este último bloque nosotros hemos visto cómo cierra el capítulo. Cierra con un patrón claro. Fidelidad, prueba, resultado visible, recompensa divina, exaltación pública y permanencia. ¿Quién quiere ser usado por Dios? ¿Quién quiere de los que están oyendo en esta hora ser usado por Dios como fue usado Daniel? Hermanos, hay que decidir en el corazón ser fieles con Dios. Porque muchos hoy quieren ser usados por Dios. Quieren tener revelación. Quieren tener autoridad espiritual. Pero no quieren pasar por prueba. No quieren pasar por disciplina. No quieren negarse a sí mismos. Y Daniel tuvo que pasar por eso. Daniel tuvo que pasar por la prueba. Tuvo que ser disciplinado y tuvo que negarse a sí mismo. De manera que Daniel, hermanos, capítulo 1, nos ha enseñado este día que Dios no exalta a los cómodos, Dios exalta a los consagrados. Oiga esto, Dios no exalta a los cómodos, Dios exalta a los consagrados. Daniel es un modelo del pueblo remanente. En medio de la Babilonia de hoy, que en medio de la presión del sistema babilónico de hoy, que rodeado por el engaño, tiene discernimiento, tiene claridad y tiene revelación. Hermanos y hermanas, el remanente de Apocalipsis 12:17 será un remanente que no se contamina. No se contamina ni siquiera con falsas doctrinas, mucho menos con los sistemas babilónicos. El remanente fiel de Apocalipsis 17, hermanos, es un remanente que permanece fiel como Daniel, porque ha recibido la luz del cielo. Este día, hermanos y hermanas, Dios no solamente nos quiere limpios, también nos quiere que luzcamos limpios. Dios quiere, hermanos, una fidelidad invisible que produzca autoridad visible. Oh, hermanos y hermanas, Babilonia puede levantarse, pero no puede sostener al que Dios sostiene. Los imperios pasan, pero el que camina con Dios permanece. Daniel 1, hermanos, no solo es historia, es un llamado. Es un llamado a decidir antes de la presión. Es un llamado a mantenerse en medio del sistema, pero vivir sin que el sistema esté en nosotros. Hermanos, Daniel capítulo 1 es un llamado a vivir una mente o vivir con una mente consagrada. Porque al final, hermanos, al final, no se trata de sobrevivir en Babilonia, sino que se trata de permanecer con Dios hasta que Babilonia caiga. ¿Cuántos quieren permanecer con Dios hasta que Babilonia caiga? Yo quiero. ¿Quiere usted también? Entonces oremos. Oremos, mis hermanos,
para que seamos victoriosos como Daniel, como los 3 hebreos, sus compañeros, pero hagamos las decisiones que ellos hicieron. ¿Qué te parece si en este momento lo hacemos? De entregarnos al Señor, de consagrarnos a Él y de pedirle que Babilonia no nos domine, de pedirle que nos dé la victoria sobre Babilonia en todas sus áreas donde nos influencia cada día. ¿Quieres que oremos por esto? Yo quiero hacerlo, hermanos. Yo quiero consagrarme. Yo quiero que el Señor me use. Yo quiero ser instrumento de Dios como Daniel. Y si no soy como Daniel, como Él quiere que sea, pero yo quiero serle fiel. Pero yo necesito de verdad clamar por esto. Yo quiero que usted también se una conmigo en oración. Porque, hermanos, si no Babilonia nos va a dominar y vamos a caer con ella. Y el plan debe ser que Babilonia caiga, pero que nosotros permanezcamos. ¿Qué les parece si oramos entonces? Oremos. Padre nuestro, gracias, porque en este capítulo 1, donde el mensajero de Dios a los reyes, Daniel, quien estuvo cautivo en Babilonia, nos ha dado un gran ejemplo. Se ha constituido en un modelo de lo que nosotros debemos ser. Hoy, Señor, nosotros clamamos a ti para rogarte primeramente que nos ayudes no a pensar si seremos fieles, no a intentar ser fieles, sino a decidir en nuestro corazón que seremos fieles. Señor, ayúdanos a que en nuestro corazón ganemos la victoria sobre la contaminación, sobre la tentación, sobre el paganismo, sobre el sistema babilónico que predomina hoy. Ayúdanos, Señor, a que en el corazón nosotros decidamos serte fieles, amarte y servirte. Por favor, Padre, te pedimos que cuando Babilonia caiga, nosotros permanezcamos. Te pedimos, Señor, que nos ayudes para no transigir con Babilonia, que en todas sus áreas donde le gusta dominar, a nosotros no nos domine. Y ayúdenos, Padre, a volver al sistema del Edén en cuanto a la dieta, en cuanto a la comida. Ayúdenos como Daniel a buscar la alimentación que sana, la alimentación que limpia, la alimentación que no contamina, como es la alimentación de Génesis 1:29, la que tiene que ver con frutas, la que tiene que ver con semillas y la que tiene que ver con verduras, la que tiene que ver con cereales, con legumbres. Señor, le rogamos que nos dé gusto por esa comida, que nuestro sistema de paladar sea tan transformado y purificado de manera que nos guste su comida. Pero sobre todo, Señor, ayúdenos a ser fieles hasta el final, porque queremos permanecer cuando este mundo caiga. Le rogamos, Señor, que nos ayude, que nos haga victoriosos. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En tu nombre comenzamos esta escuela.